importantísima mesa de empresarios, Comisión de Economía, encuentro sobre políticas sectoriales y globales para un desarrollo sustentable con justicia social. Amigas, amigos, mesa de cierre. Comienza entonces el profesor Horacio Guirini, secretario de Relaciones Institucionales del SADOC. Bueno, gracias compañeras, compañeros, a todos como se dice. ¿Estamos bien ahí? Bueno, muy sencillo, pude estar un rato antes escuchando los paneles y se me ocurrió un pequeño esquema como para hacer una exposición en muy poco tiempo. El primer tema me parece, recién el amigo Testil tocó un tema importante, que es una manera de vivir las crisis, que dice lo peor es perder la esperanza. Entonces, lo primero que se me ocurre es que nos mentalicemos con tres maneras de dividir el tiempo, que sería la espera, el desenlace y la gestión. La espera es un poco este tiempo en el cual uno está ansiando que algo se termine. Por lo cual la espera, en términos a veces psicológicos, se transforma en angustia. Si la espera no es transición y es angustia, natural al hombre es que sea corta. En realidad, uno necesita imaginar que la angustia termine pronto. Y eso significa, de alguna manera, que las acciones dentro del marco institucional y democrático, pero las acciones que uno haga es que esto se termine lo antes posible. Y esto me parece importante. Ha habido experiencias históricas y, como suele señalarlo muchas veces Guillermo, por lo menos lo he escuchado, hay recursos institucionales y políticos como para que la espera, que es angustia, sea lo más corta posible, lo menos cruenta posible. Entonces me parece que, por un lado, está lo de la espera. El desenlace tiene otra característica, porque el desenlace es un tiempo corto, porque en realidad es cuando algo se precipita, deja de ser y pasa a otra cosa. En el desenlace el problema normalmente es tratar de evitar el manotazo del ahogado. Todos sabemos que el manotazo del ahogado es lo que ahoga al salvador del ahogado, por eso que es peligroso, por decirlo así. Entonces, el desenlace, el cambio de una cosa a otra, conviene que sea lo más racional y frío posible, y ahí yo celebro tener la amistad de varios, pero dos simbólicos compañeros como Guillermo y Pablo Chayú, que fueron los promotores del plan de contingencia. Es decir, el plan de contingencia viene a tranquilizarnos en la medida en que uno lo pueda incorporar y asumir, no tanto por dominarlo técnicamente en el sentido económico de un plan de contingencia, sino por saber lo que tengo que hacer en el momento del desenlace. Me parece que, como yo lo suelo llamar, es el protocolo de incendio. El protocolo de incendio es yo, cuando pasa tal cosa, abro aquella puerta, el otro agarra matafuego, etcétera, etcétera, porque en el despelote gana el enemigo. De hecho, hay teorías, libros ya, con respecto a lo que es el manejo de la crisis por parte, normalmente, como suele pasar, a nivel especialmente de los sectores financieros, que ganan cuando la cosa va bien y ganan mucho más cuando la cosa va mal. El desenlace es otro momento del tiempo. Y el último momento no es el último, el que sigue, el que de alguna manera, en la medida en que uno también lo tenga en mente, me sirve para vivir mejor la espera y para estar más tranquilo en el desenlace, es el de la gestión, es el ¿qué hacemos después? Está medio claro que nosotros volvemos y tenemos que asumir nuevamente la patria, pero el tema es que lo que no está claro es qué es lo que hay que hacer. Y ese tema
en la medida en que ya sea materia de trabajo hoy, nos va a permitir, a veces lo señaló alguno, un elemento central del peronismo, que es asumir una gestión para ejecutar planificaciones previamente concebidas. El peronismo siempre planificó, no es un partido, una asunción a un gobierno para ver qué hacemos y sacar las papas del fuego, es para ejecutar un proyecto. Estos tres momentos yo los asocio con otras tres, ahora palabritas más comunes al promedio de edad que tenemos en esta sala, pero que el otro día, dando una charla con delegados muy jóvenes, se me ocurrió para romper el hielo y entrarles desde un lado que parece humorístico, cuando les dije que la secuencia es entre fresilina, frejuli y plan quinquenal. Y empecé diciendo que el fresilina no era un antibiótico, y ahí los tipos, ¿qué es el fresilina? Y entonces en la historia y en la memoria nuestra, la secuencia es que en realidad el andamiaje de una alternativa política descansa sobre el andamiaje de un encuentro entre las fuerzas sociales y productivas. Y entonces la primera tarea, la tarea de hoy, es lo que creo que modestamente se está haciendo, es ese encuentro con las pequeñas y medianas empresas que venimos teniendo últimamente, cada vez más fortalecidos, ese encuentro con el cooperativismo, ese encuentro con la política, ese encuentro, llamémosle horizontal, que es donde hay que apoyar el Frente Justicialista de Liberación, le llamemos Frente Patriótico, como se llame, el campo político de lo nacional, nombre que se le pondrá en su momento. Pero lo político es sustentable si se apoya en estos cimientos de la trama productiva. La ecuación de la alianza entre el trabajo y la producción es la base fundamental de una política sustentable. Y todo eso, en vez de hacerse en nombre de un candidato, es decir, ¿cómo le damos una coordinación? Porque obviamente que el poder es acumular en un punto todas las fuerzas, como si aprendíamos en física cuando veíamos los vectores. Es decir, si todo apunta, el ejemplo más burdo es el hacha, ¿no es cierto? El hacha es una cuña, y claro, si un hacha tuviera varios filos sería un despelote, no cortaría. Corta, la fuerza del hacha es porque, veamos la cuña, y eso significa acumular en un punto. Pero en vez de que el punto es el punto propuesto, el que nos va a dar también una garantía mayor con respecto a la ejecución, es lo que en el lenguaje viejo nuestro se llamaba plan quinquenal, que existía, se llamaba quinquenal porque los periodos presidenciales eran de 5 años. Cuando fueran de 3 se llamaba trienal, y ahora que es de 4 es cuatrienal, que es una palabra más difícil de decir. Pero lo importante es que nosotros tengamos en la cabeza una construcción de lo social, una construcción de lo político y una construcción del sentido. El sentido es el proyecto nacional hoy, ¿no es cierto? El proyecto nacional actualizado a hoy. Ese que nos va a sacar de la Argentina del péndulo, ese que ya tiene previsto hoy la restricción económica que produce normalmente nuestro desarrollo. Ya hoy planificar significa, en realidad, es el arte que Perón hablaba en la conducción, es el arte de prever. Conducir es prever. Prever no se trata acá de tener el don profético, que sería una gracia tenerlo, tampoco se trata de ser un gurú al Olmedo, de vender futurología, que es lo que hacen normalmente los economistas truchos en la comunicación social, pero sí se trata de tener una capacidad prospectiva de análisis. Me enorgullece, siempre lo digo, me siento a veces medio extranjero en la Comisión de Economía, porque yo soy un lego en el tema, pero lo cierto que me enorgullece saber que las discusiones desde que asumió este gobierno y los análisis que se hicieron siempre acertaron el futuro, y no por una cuestión mágica, sino por una simple sensatez de que cuando uno analiza correctamente las variables puede predecir las consecuencias.
porque también existe en la realidad, aunque exista lo imprevisible y aunque exista la libertad del hombre, existe en la realidad una lógica entre antecedente y consecuente. Si hago tales cosas, pasan tales cosas. Y entonces no se trata, a mí me extraña que la dirigencia, yo soy del palo sindical, en la propia, especialmente en la dirigencia, que haya habido dudas con respecto a que, bueno, no, yo tenía un compañero que me decía, Horacio, pero sean más cautos porque van a durar 8 años, porque esto, o sea, cierta dirigencia que tenía dudas de que esto podía funcionar. Y yo digo, ¿cómo yo que no sé nada de economía no tuve ninguna duda? No solamente por los amigos que tengo que ayudan, sino porque de alguna manera veía que estaban dadas las condiciones de base para ir a un choque y a un fracaso, que es lo que hoy estamos viviendo. Llega mi compañero Fabre, bienvenido Fabre. Y la tercera cosa, con respecto, entonces tenemos los tiempos entre espera, desenlace y gestión, tenemos Fresilina, Frejuli y plan quinquenal. La tercera cosa que quería aportarles es, especialmente en este nuevo oficio que me acaban de designar por parte de la corriente sindical en la Comisión de Acción Política del PJ, es este tema, el oficio de puentes. Uno no puede ser un pontífice a nivel internacional, pero sí puede hacer un puentecito, aunque sea para la zanja del barrio. Y entonces el oficio de hacer puentes, que tiene que ver con 2 o 3 cosas muy sencillas. A veces nosotros comprendemos la profundidad de un concepto por el concepto opuesto. Yo, por ejemplo, por lo menos me pasó a mí, y le invito a que lo reflexionen, en realidad entendí profundamente el concepto de la gracia, de tener una gracia, no de ser gracioso, sino de recibir una gracia, cuando uno lo analiza con las posibles desgracias. Entonces cuando uno dice, pensar que yo podría haber chocado cuando vine, ya no choqué, ya, eso es una gracia. Pensar que podría haberme finiquitado hoy a la mañana, y acá estoy, hoy estoy vivo, es otra gracia. Y así podría seguir. ¿Cuántas cosas uno no agradece que le pasan en el día porque no le pasan las desgracias? Cuando le pasan las desgracias, después, qué bacán. Entonces, este concepto de aprender el concepto por la contraria es cuando el otro día me preguntaban, y bueno, ¿qué se puede hacer para unir? ¿No? Que es un oficio que tenemos que hacer en el Frente Nacional. Unir, estábamos hablando de los campos sociales, unir en lo político, ¿qué se puede hacer para unir? Y lo que se puede hacer para unir es pensar qué divide. Y no para hacer lo que hace Durán Barba, que lo piensa muy bien, lo descubre muy bien y lo especula en la división. Por eso instalaron con tanta fuerza el Boca River, porque saben que apunta a lo irracional de la persona y que tiene imposibilidad de síntesis. Uno no puede ser un poquito de Boca y un poquito de River, es una cagada, imagínense, ¿no es cierto? Y si uno dice, no, pero yo soy de Racing, tampoco sintetiza. O sea que, en realidad, en esos campos, la polaridad es, por esencia, imposible de sintetizar. Y por eso que son los escenarios que normalmente nos instala el sistema para que lleguemos a una forma de compulsa política en un ambiente tremendamente hostil, porque no tiene posibilidades de síntesis. Y entonces ahí, pensar en qué divide para poder trabajar cómo unir, es uno de los oficios pequeños del pontífice, digámoslo así. Y en ese punto, ya terminando, a mí siempre me gustó la metáfora del río con respecto al campo nacional. La metáfora del río, que cualquiera se lo puede imaginar rápido, quien no vio un río, es de que en el fondo el campo nacional es un río con orillas. Y tiene una orilla izquierda y tiene una orilla derecha. Y no hay que confundir el cauce, porque el cauce a veces en el río va hacia la izquierda y a veces el cauce va hacia la derecha. No es que el cauce está en el medio,
Por ejemplo, uno dice, bueno, vamos a ver, ¿dónde está el cauce del río? En la mitad. No. Y aparte, históricamente, y es más, cuando se achica el río, vieron que agarra velocidad. Y cuando se agranda, parece que no pasa nada, porque tiene una fuerza, ¿no? Tipo dique. Entonces, el río es muy interesante, pero la metáfora del río, que tiene que ver con la unidad, hace que, claro, necesitamos que el río sea ancho. Es un poco, alguien dijo recién, vamos a unirnos, pero ¿quiénes nos unimos? ¿Qué es lo que destruye, lo que no destruye? Es todo un tema importante ese, porque si uno tiene una idea muy estrecha del río, se une con los amigos, nada más. Ahora, si el río no tiene orilla, no es río. Entonces, también tengamos claro que hay un límite en donde el río deja de ser río. Y ese es un poco el mensaje que se me ocurrió para hoy. La palabra del compañero Horacio Guilini, profesor Horacio Guilini, del SADOC. Muy bueno. Vamos a escuchar a continuación al compañero presidente del Consejo de Empresarios Nacionales, el licenciado Pablo Chayú. Bueno, muchas gracias. Permítanme hacer una pequeña digresión sobre el tema principal que me voy a referir, que es el tema del proyecto de desarrollo sustentable. Y hago esta digresión con algo de pena. Ustedes vieron que en la mayoría de las exposiciones de las empresas, los sectores, el tema predominante ha sido el de las tasas de interés. Estas tasas de interés son expoliatorias, destruyen a las empresas, destruyen el trabajo. Hubo un empresario, creo que fue Bestani, que pidió un salvataje en función de las altísimas tasas de interés. Yo creo que muchos de nosotros apoyaríamos esa medida. Por supuesto, este gobierno no lo dará, pero el próximo gobierno quizás se vea obligado a hacerlo. Con sorpresa, leí ayer que un ex integrante del equipo económico de Kicillof, el viceministro, apoyaba seriamente y fuertemente esta política de altísimas tasas de interés. Sorpresa, un poco de pena, y también la necesidad de decirlo público, porque, compañeros, no podemos, como decía alguien, está muy bien la unidad, pero la unidad con un programa. Imagínense un programa del peronismo que reivindique estas tasas de interés. Tenemos que decirlo, aunque duela, aunque quizá no sea políticamente correcto, pero hay que decirlo. Porque si no, no vamos a encontrar una solución. Ahora, permítanme ir al tema. El país está viviendo una crisis inédita, de las peores que recuerdo que he estudiado en el país. Una crisis realmente de proporciones, donde se vea hay crisis. Una crisis que se ha agravado en los últimos 6 meses por la política del Banco Central, que ha atacado fuertemente el patrimonio de las empresas y de la familia. Ahora, esta crisis es un desafío extraordinario para el próximo gobierno y también es una oportunidad. Y cuando encaramos el tema de la necesidad de un desarrollo sustentable, es que estamos hablando de la oportunidad. El próximo gobierno va a tener la oportunidad de establecer un plan de gobierno que apunte al desarrollo sustentable con justicia social. ¿Y cómo lograr esto? Miren,
Miren, cuando analizamos la historia, no vamos a hablar mucho de los casos, pero cuando analizamos la historia económica argentina de las últimas décadas, vemos que se han puesto en práctica planes de muy diferente orden. Algunos muy bien inspirados, pero cuando vemos los resultados, vemos que el país está en un estancamiento secular de alta inflación. Algo nos está diciendo la historia, algún mensaje nos está dando la historia. Hemos tenido planes fiscalistas, hemos tenido planes que miraban exclusivamente la parte monetaria, otros que miraban la demanda. ¿Qué nos está diciendo la historia? Que necesitamos un plan integral que ataque en simultáneo a todos los problemas que tiene la economía argentina. Y es en este contexto que están las políticas sectoriales. Miren, les voy a decir lo siguiente. Los superávit gemelos es un tema de extraordinaria importancia para la macroeconomía. ¿Por qué tiene esta importancia el superávit gemelo? Una cosa realmente simple. Si uno tiene superávit gemelo y los puede mantener, la tasa de inflación nacional se va a alinear con la internacional y la tasa de interés va a bajar a niveles del internacional. Mire qué extraordinario. Vamos a tener una tasa de interés realmente razonable y además, si hay superávit gemelo, se libera la política monetaria y podemos tener créditos para crecer la economía. Esto es porque defendemos los superávit gemelos. Se libera la política monetaria, se libera la política crediticia. Ahora, un tema es cómo llegamos a los superávit gemelos y después cómo mantenemos los superávit gemelos. ¿Cómo se mantienen los superávit gemelos? Bueno, miren, con un plan integral. Y déjenme decirle qué rol juegan las políticas sectoriales. Podemos llegar a un axioma. No hay superávit gemelo sustentable si no hay políticas sectoriales apropiadas. Si no tenemos políticas sectoriales apropiadas, muchas de las cuales han sido descritas hoy, los superávit gemelos se caen. Porque así como hay una restricción externa, hay una restricción interna, hay restricciones sectoriales. Si Argentina no soluciona el problema de la industria automotriz, no tiene solución el sector externo. Si Argentina no mira a la protección de sus industrias más expuestas, no tiene solución la reactivación económica y el ahorro. No hay sustentabilidad de los superávit gemelos si no hay políticas sectoriales apropiadas. Pero fíjense, la inversa también es cierta. No hay políticas sectoriales apropiadas si no hay superávit gemelos. Y avancemos un poco más. Porque hay otro elemento que hoy no pudimos hablar, obviamente, que es la justicia social. La justicia social es un objetivo irrenunciable. Pero les voy a decir algo más. ¿Saben qué es lo que nos enseña la historia argentina? Que no hay posibilidad de sustentabilidad de los superávit gemelos si no hay justicia social. La justicia social en ese caso no es solo un objetivo, sino que también es una condición. Vean la interrelación. Cuando decimos este tipo de interrelación, ¿qué estamos diciendo? Es absurdo, por un lado, fijar las políticas sectoriales, por otro lado, fijar las políticas macroeconómicas y después juxtaponerlas. Tenemos que ir a una integración de esas políticas, a una interrelación de las políticas. Acá lo dijeron cuando trató el tema de
investigación y desarrollo, que es otra de las áreas a las que hay que integrar. Porque como bien decía, a mediano plazo, cuando se agotan las fuerzas de reactivación, nos encontramos con la frontera productiva. Entonces, cuando hablamos de un plan integral, de eso estamos hablando. Un plan que integra todas las áreas. Estuvimos hablando hoy de la industria farmacéutica. Cuidados. Hoy se dijo que el déficit comercial de la industria farmacéutica es de 1.700 millones de dólares. Ese es el plan integral. Y les vuelvo a repetir. El plan que necesitamos y que da la oportunidad para poder escapar de esta crisis, el plan que necesitamos para un desarrollo sustentable, tiene que ser un plan integral, donde todos los elementos estén interrelacionados. Muchas gracias. Mi compañero entonces, Pablo Tayún, presidente del Consejo de Empresarios Nacionales. Y a continuación vamos a escuchar al compañero Leonardo Fabré, secretario general de AFOP. Tenemos tacitas de té, así que llegaron las inversiones. Bueno, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Realmente es una alegría poder participar de esta mesa tan prestigiosa con mi humilde colaboración. Seguramente hoy es un día importante porque la Suprema Corte ha decidido fallar a favor de los jubilados. Esto nos da esperanzas de que podamos aplicar estos mismos mecanismos a fin de solucionar injusticias recientes que a partir del 18 de diciembre del año pasado nos golpearon muy fuerte. Nuestro gremio, les recuerdo que soy el secretario general de APOS, el gremio específico de la previsión social, y el mayoritario dentro de ANSES, el viejo gremio de la casa, de la previsión, de las cajas, etcétera, etcétera. Por tanto, para nosotros es una causa esencial, fundamental, preservar el interés de nuestros beneficiarios, nuestras pensionadas, nuestros jubilados, nuestras asignaciones universales, nuestros subsidios por desempleo. ANSES no regala nada, no otorga planes o cuestiones de coyuntura. ANSES administra derechos. Por eso me da un poco de risa cuando y también mucha bronca cuando algún ministro se ha atrevido a cuestionar los beneficios otorgados por el sistema previsional. Los beneficios otorgados por el sistema previsional son de carácter universal y permanente, incluidos los que fueron otorgados a través de las 2 moratorias de nuestro último gobierno. Por lo tanto, todos deben estar tranquilos en este punto, hablando con los familiares, porque obviamente algunos jubilados han sufrido por estas palabras. Lo ha dicho el ministro de Economía, nada más y nada menos, y se han asustado. ¿Qué pasa? ¿No vamos a quedar sin la jubilación? Acá las jubilaciones son un derecho. Desde 1946-47, en que Perón funda el Instituto Nacional de Previsión Social y le da carácter universal, obligatorio por parte del Estado, al sistema previsional,
y todos los argentinos a partir de ese momento tuvieron su beneficio jubilatorio, por supuesto, sin pagar absolutamente nada, sin pagar seguros o comisiones como se pagaban a las FJP. Recuerdan que ustedes ponían 100 pesos y le acreditaban 60, o sea, 40 quedaban para las FJP. Acá ningún gestor puede cobrar absolutamente nada, es un derecho, ¿no? Distinto es lo que pasó hoy, que tiene que ver también con la sentencia judicial, es otra cosa. Pero el haber jubilatorio es absolutamente inamovible y es para siempre. ¿A quién se le ocurra que podría algún gobierno declarar que la educación pública no sea más gratuita o que la salud pública no sea gratuita? Esta gratuidad arrancó todo en 1946, para que les voy a contar, ¿no? O sea, hay mucha gente que se olvida desde cuándo el Estado se transforma en un Estado social. Pero también, esto había empezado el 27 de noviembre de 1943, o sea, no llegó todo en el 45, 46, sino que como secretario de Trabajo y Previsión, el entonces coronel Perón ya fundó toda estas normativas laborales que beneficiaron a todo el pueblo argentino. Él no sabía quién iba a ser peronista, quién iba a seguir siendo socialista, comunista o lo que sea, pero él aportó todo lo que pudo en esos 2 años, ignorando que podía continuar con un éxito como el que tuvo a través de la doctrina que ya estaba empezando a formatearse, ¿verdad? Y esa doctrina que se forma a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión es la que hoy todavía disfrutamos, tenemos, es nuestro instrumento para enfrentar el futuro. Imagínense que algún otro líder hubiera fundado algo parecido en Argentina, que tuviera la capacidad de seguir peleando esa doctrina prácticamente en el comienzo de la tercera década del siglo XXI. A veces no nos damos cuenta lo que significa psicológicamente y lo que significa a través de nuestra organización todo lo que nos dio el 3 veces presidente general Juan Domingo Perón. Y creo que a través de Guillermo Moreno nosotros tenemos una revalorización, porque todos lo revaloramos, pero bueno, hace falta decirlo, hace falta ponerlo en palabras, hace falta sacarlo del corazón y transformarlo a través de la racionalidad, toda la trascendencia humana, social, humanística que tiene nuestra doctrina y que el pueblo argentino disfruta de estas mieles de la vida. Borges dijo, qué inteligente este señor, la verdad que creativo que es. Para él el año tiene 13 meses. Y escuché a uno de los idiotas de moda volver a decir lo mismo, criticando al aguinaldo. Bueno, que lo dijera Borges, vaya paz, un gran adversario político. Ahora que lo digan estos idiotas, da bronca, ¿no? Entonces, como bien decía Gilini, el maestro Gilini, dueño de todas las metáforas. No, sinceramente, un gran maestro. Un gran maestro. Gilini hablaba de la gracia, ¿no?
y que siempre observamos la desgracia. Pero la gracia es el cúmulo de leyes laborales y sociales que Juan Perón nos dejó para que las sigamos disfrutando, inclusive en el marco de las peores crisis. Y las que nos exigió la modernidad y que muchos miraron para el costado, las hizo Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Y tenemos que avanzar en esto de poner en palabras las cosas, porque casualmente Néstor y Cristina confiaron en un hombre fuerte como Guillermo Moreno. Muy bien. Entonces, creo que tenemos todos los elementos para esta batalla que ya empezó y en la cual tenemos la obligación de participar activamente, desde donde podamos. Los que tienen su agrupación, desde su agrupación, los que tienen las posibilidades de tener una organización mayor, bienvenido sea. Está todo preparado para que fracasemos. Inclusive la reforma del 94 va en contra de nuestros intereses. ¿A quién se le ocurre que un país no va a estar dividido con un sistema de balotaje? Seguramente estamos divididos por otros temas, pero además está el balotaje, donde vos tenés que elegir entre blanco y negro, y no tenés la capacidad de perder, el orgullo de perder con el candidato que elegiste. ¿Ustedes creen que eso fue obra de la casualidad? Estamos hablando de 1994. Argentina invadida. Argentina yendo mandando 4 barquitos a la guerra que había armado el presidente, ¿quién era? Bush. Allá fue Menem y mandó los barquitos. 94. Momento de entrega. No hay que tener un periodo de 6 años, hay que tener uno de 4. Así tengo la otra, dice Menem, ¿no? Y Alfonsín dice, está bien, yo te doy la otra, pero vos me das la ciudad. Así estamos. Así estamos, ¿no? El PJ de la capital, desaparecido. La jugada de Alfonsín, genial. La de Menem, un desastre. Porque nunca le importó el PJ de la capital. Por más que hayamos ganado en el 93. Entonces estas cosas como peronistas las tenemos que analizar. ¿La ciudad puede seguir en esta situación? Con un partido justicialista anémico, desaparecido, asociado desde hace mucho ya con Macri y compañía. Por 40 contratos. Digo, si no queremos alterar eso, no estemos con Guillermo, ¿no? Ni con Fabré. Entonces son muchas las cosas que tenemos que ir conquistando de a poco. Guillermo también tiene una frase fantástica que dice, un presidente nuestro no puede tener su sede de gobierno en una ciudad hostil. Una ciudad hostil. En pocas palabras te lo dice. No es posible. Porque a la larga o a la corta, el presidente que viene o la presidenta que viene del interior del país, bueno, se va calentando, se va enojando y le da la espalda a nuestra ciudad. Entonces son cosas que tenemos que cambiar, cosas muy grandes, habrá que luchar mucho para esto. Porque uno se pregunta cómo la sociedad argentina todavía le da un 30-33% de apoyo a este presidente. ¿Cómo puede ser?
hola Leonardo, ¿cómo estás? Y acá estoy, observando mi pueblo. ¿Qué hará mi pueblo? ¿Qué hará? ¿Qué cosa tiene en la cabeza? Y entonces en ese marco de confusión, de caos, un caos que no se ve por televisión pero que está atrás de la televisión, en ese marco de caos, ellos están de fiesta. Porque son los que garantizan que no lleguemos nosotros. Y nosotros somos los malos, el cuco, no sé. Y nos meten presos y después nos tienen que largar, porque es todo mentira. Entonces, en ese marco caótico, como habrá sido 1820, no aparece Juan Manuel para ordenar el país. Entonces lo tenemos que hacer entre todos, uniéndonos, hasta con quien no nos queremos unir. Pero vieron ya, yo estoy aprendiendo. Lo único que le pido a Guillermo, que atriqui, ¿no? Al furgón de cola. Así que, bueno, yo no me quiero extender mucho más, pero sí que tengamos claro que tenemos que ser una cosa muy compacta. Nosotros como dirigentes gremiales hemos logrado tener un frente gremial distinto a lo que existía hace un año. ¿Se acuerdan? El triunvirato, toda esa mentira. Queda un poco de eso, disimulando, que han sido muy funcionales a Macri, pero felizmente un gran segmento de compañeros han salido de ahí, y esos compañeros también están en el Partido Justicialista. Entonces, no solo hemos creado lo que pasó en Luján, donde estábamos fuerzas gremiales y muchas fuerzas políticas, incluido Guillermo y todos nosotros. No solo hemos creado ese camino, sino que además vamos avanzando sobre el final de ciertas mentiras, ¿no? Que pueden ser gremiales o pueden ser políticas. Y las mentiras, tanto gremiales como políticas, están muy emparentadas. Los mismos tipos que mienten de un lado, mienten del otro. Y los mismos que estamos peleando para tener una Argentina con dignidad, estamos también, tanto en lo gremial como en lo político. Porque es un momento para estar. Aunque con nuestro último esfuerzo, como militantes de toda la vida, tenemos que estar en este momento. Hasta donde el cuerpo me dé. Como esa canción de Estela Raval. Hasta donde el cuerpo me dé, yo voy a estar, decía ella. Y nosotros como peronistas, hasta donde el cuerpo nos dé, vamos a estar luchando. Muchas gracias. Las palabras del compañero Leonardo Fabré. Y vamos a saludar, que tenemos allí ahora en nuestra mesa principal sobre el escenario, a las compañeras, la compañera empresaria Sandra Rey y la compañera licenciada Isabel Aguirre. Y vamos a escuchar a continuación. Yo sé que todos me conocen, soy Beatriz. Beatriz, la he bautizado. Lo dije bien, ¿eh? Sí. Perdón, entonces. Si no, me reta a mí. Vamos a escuchar ahora al compañero referente también de esta mesa de empresarios justicialistas, al compañero Marcelo Fernández. Bueno, ya buenas noches a todos y a todas, gracias por estar, gracias por el aguante, realmente hemos venido acá a 2:30 de la tarde con muchos, con Jorge, con Pablo, compañero de la Comisión de Economía y de la Mesa Empresaria armar esto, espero que les haya gustado, espero que les hayan sentido cómodos. Gracias a las chicas que acreditaron, que a mí por ahí andan sacando fotos y levantando la mano, porque realmente trabajaron para que hoy pudiéramos tener este evento.
a la gente de los del Castelar, a la gente del sonido, bueno, a todos los compañeros que hicieron posible esto, porque ahora nos ven en el panel de cierre, pero para llegar acá hubo todo un trabajo, y fue un trabajo que la verdad que los compañeros están filmando, que están grabando, que seguramente lo van a subir a las redes sociales. La verdad que agradecerles desde acá, porque fue un trabajo muy estoico y la verdad que fue un día largo y una jornada larga. Yo voy a tratar de ser bien breve, porque, como decía, los veo algunos ya desde muy temprano y supongo yo que estamos cansados, pero no puedo dejar de hacer 3 o 4 reflexiones. Primero, bueno, celebrar este encuentro, agradecer a la Comisión de Economía, al licenciado Guillermo Moreno que la preside, porque pronto cuando hablamos nos pusimos de acuerdo. Nosotros somos una mesa en formación, en crecimiento, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de tomar el toro por las astas, porque la verdad que quien tiene la virome escribe la historia, y si nosotros no agarramos la virome para escribir la nuestra, estamos fritos, muchachos, sobre todo los que somos empresarios. Nosotros tenemos que agarrar esa lapicera para trabajar y generar un plan de producción nacional y volver a la senda del trabajo, el crecimiento, del desarrollo, de lo que veníamos teniendo. Seguramente puede haber alguno acá en la mesa, o acá en la sala, o afuera, o amigos que tenemos que debe creer que muchas cosas se podían haber hecho mejor o deberían estar mejor. Pero yo no tengo un empresario que me diga que quería esto. Estoy convencido que no hay un empresario que me diga que quería esto. Sí me pueden decir allá en el 2015, porque esa estupidez que ustedes ven, me toca presidir una gremial empresaria, la cual no voy a nombrar porque estoy como mesa empresaria y como mesa política. Pero a esa entidad le ponían una letra atrás, le decían que una entidad acá. ¿Y sabe qué, Guillermo Moreno, compañeros? En la mesa ganó Macri. En la mesa de mi entidad ganó Macri. ¿Sí? Entonces, para la estupideces que uno lee y toda esta estigmatización que nos hacen, porque tenemos una militancia política, algunos, me tocaba a mí, pero había otros que no, para abajo, no eran militantes. Y sin embargo nos estigmatizaron y nos trataron de dejar de lado. Entonces, hablando, y la verdad que he conversado con muchos de los compañeros que están acá presentes, en la mesa, muchos también, uno los vuelve loco a Leo y a Sandra, y la verdad que con Leo lo veníamos diciendo mucho, ¿cuándo vamos a hacer un movimiento político que nos junte a todos? Porque ustedes van a escuchar, y lo vieron hoy, muchos de los que se sentaron y estuvieron en las mesas, estuvieron acá sentados, pertenecen a una entidad. Pero nosotros tenemos que tener una sola, que es una mesa política que nos junte a todos. Y esa es la mayor reflexión de esta noche, chicas y muchachos que venimos del sector empresario. Basta de ponernos siglas, basta de ponernos... En la provincia hay un montón que terminan con BA, CEPA, WIPA, FEBA, y a nivel nacional con RA tenemos un montón. Entonces eso ya nos empieza a dividir, ya nos empieza a poner en diferentes lugares y en diferentes corazoncitos. Y en las mesas a veces se nos sienten muchachos que no quieren saber absolutamente nada de estar esta noche acá o de cualquier intervención política o de cualquier marcha que se quiera cantar. Entonces hemos tomado una decisión muy firme y muy clara. Los empresarios nacionales vamos a armar la Mesa Empresaria Nacional Justicialista en todo el país. Vamos a tratar de nuclear a todos aquellos que tengan ganas de trabajar con nosotros y también celebrar y contarle a la Comisión de Economía que no todos los que están acá son justicialistas, pero sin embargo han apoyado esto, han intervenido, han creído y se lo han montado en su distrito, en las provincias y en la nación. Entonces esto tiene un doble valor, porque no todo el mundo está convencido de que tal vez el nombre sea justo, pero está convencido que en el justicialismo, cuando hubo un gobierno justicialista, le fue mucho mejor. Segunda reflexión, algo que la verdad que hoy cuando venía para acá, venía con la tristeza y sin hablar de mi caso particular, porque quienes me conocen no me gusta, pero lo voy a comentar. Yo salía de mi fábrica, que cierro el 21 por vacaciones, porque históricamente siempre damos la fiesta, y de vacaciones tenía la mitad del personal. Yo el viernes pasado mandé 45 personas a sus casas. Les digo vacaciones. Es imposible porque yo fabrico dar vacaciones ahora, porque al estar cerrado todo el mundo me pide para confeccionar, para producir. Yo fabrico cierres. Entonces necesitan, sabiendo que 21 días y no tengo que respetar, me mataban y me decían, por favor, Marcelo, no me dejes de entregar. ¿Y saben qué?
En el mes de noviembre no había hospitales. En el mes de noviembre no había hospitales. Entonces me dicen, Marcelo, vos sos ineficiente, tu fábrica no sirve. ¿Saben a quién le proveo yo? Al calzado, a la marroquinería y a la indumentaria. ¿Qué quiere decir? No se hicieron carteras, no se hicieron bolsos, no se hicieron mochilas, no se hicieron las mochilas escolares, no se hicieron jeans, no se hicieron camperas, no se hicieron polleras. Digo, no es que yo no tenía pedidos por ineficiente. Todos esos les está yendo mal. A todos esos no me hicieron pedidos. Entonces no es que yo no sabía qué producir o soy ineficiente. Porque encima para no saben quién no tiene dónde ir. Es decir, que estos muchachos, que muchos están acá, no tenían lo que hacer. Entonces, cuando nos pusimos a diseñar este evento con Guillermo, con la Comisión de Economía, y cuando convocamos, sabíamos que veníamos a reflexionar, porque el año 2019, estamos muy pronto para la fiesta, se aprovecho para saludarlos a todos, que tengan una muy feliz Navidad, y lo único que ojalá puedan pasar un buen año nuevo con la familia, pero que sepamos que el año 2019, cuando nosotros salimos a pelear por esto que está ocurriendo, y cuando digo pelear, digo militar, y ustedes saben a lo que me refiero. Estar unidos, estar trabajando, tratar de aportar las mejores ideas. Entre nosotros seguro que hay mucha materia gris. Muchísima gente que puede hacer esto. Mejor ahora me toca a mí hoy hablar, yo soy uno más de ustedes. Seguramente habrá otro en el próximo evento que esté hablando acá. O en todo lo que se dé en el país. Pero debemos trabajar juntos porque la única manera que vamos a poder enfrentar esto que nos está pasando es que nosotros nos convenzamos que tenemos la fuerza necesaria en la materia gris para proponer ideas, proyectos, necesidades, como si el empresario nacional no lo hace, seguramente otro no lo va a hacer. Tercera reflexión, y esta también es grupal y hay que reconocerlo, y aprovecho que hay dos dirigentes del movimiento obrero, realmente creo que es el caso de todos, porque lo hemos hablado. Nosotros, ustedes saben que había un bono de 5.000 pesos. No hubo una fábrica, no solo que no nos pudiera pagar, sino que encima no una fábrica tomada. Eso habla de la responsabilidad de la dirigencia del movimiento obrero, que reconoció que por primera vez tal vez en la historia estamos en el mismo barco. Y de este barco no nos vamos a bajar más. Este es el barco juntos. Parece mentira que tal vez estemos unidos por esto, por esta desgracia productiva y laboral que estamos pasando. Pero yo cuando veía que la gente se iba de vacaciones y no me decía Marcelo, ¿y el bono? Yo dije, están entendiendo que no viene el mes de noviembre, y están entendiendo que cierro de vacaciones anticipadas, y me están diciendo, mira, el bono haz lo que puedas. Y esto hay que agradecerlo, porque la verdad que si no hubiéramos madurado, seguramente hubiéramos tenido mayores inconvenientes, hubiéramos visto fábricas tomadas, hubiéramos visto paros, hubiéramos, no sé, visto cortes de rutas o de un montón de cuestiones. Pero habla de una madurez en la relación del movimiento obrero y la pequeña y mediana empresa. Leonardo, Horacio, esto quiero que se lo transmitan a la dirigencia, independientemente de cualquier espacio que ustedes estén. Esto es una realidad. Hoy, las pymes y el movimiento obrero estamos en el mismo barco. Estamos en el barco de la desocupación, del cierre de empresas, de la baja de producción, del aumento de exportación, de las tasas. Hoy estamos en todo. Y yo sé que si ustedes no hubieran tenido esa madurez hoy, y yo sé que lo hacen en las bases y muchas veces lo hablan con los delegados, seguramente en la época que estaba el compañero dirigiendo la Secretaría de Comercio Interior, si nosotros no hubiéramos pagado en aquel momento que no iba bien el bono, Guillermo nos hubiera llamado y hubiera dicho de todo. Porque teníamos trabajo, porque habíamos aumentado los precios durante el año, tal vez no habíamos acompañado el aumento del salario, pero todos los años pagábamos bono. Y ustedes vieron que era alguna vez, alguna empresa que no lo pagaba, o alguna empresa, o sea, vos tuviste que llamar alguna vez porque el bono nosotros no lo reconocíamos. No. Entonces, esa es la tercera reflexión, y hay una alianza estratégica que hay que darle muy fuerte y apoyar a los que estamos acá, a los que no están acá y transmitirla. Las pequeñas y medianas empresas son socios estratégicos de los trabajadores son socios estratégicos de las pequeñas y medianas empresas. Y por último, y para terminar, yo realmente estoy más que contento después de haber contado esta situación que seguramente en lo personal, en lo laboral no me viene muy bien. Pero verlos a ustedes acá, ver que estamos haciendo un evento juntos con la Comisión de Economía, ver que nos ganamos un pequeño espacio
dentro del corazoncito del Partido Justicialista a nivel nacional, y que tanto como lo hicimos en la calle Mateu, o cuando largamos la mesa de la primera sesión electoral, o cuando hicimos en otros lugares, la dirigencia del partido empezó a entender. Yo quiero dejar este mensaje y espero que seamos muy claros todos. Cuando nosotros pensemos en el año 2019 en los candidatos que nos van a representar, no pensemos en apellidos. No pensemos en unismo y atrás tiene que haber un apellido. Yo no quiero masismo, sionismo, kirchnerismo, peronismo, yo quiero justicialismo. Y el justicialismo es lo que nos va a juntar a todos, porque señores, si nosotros ponemos apellidos antes del mismo, seguramente nos vamos a equivocar. Y cuando nosotros decimos peronismo, sacamos al kirchnerismo, y cuando decimos kirchnerismo, sacamos al peronismo, y cuando decimos masismo, sacamos al peronismo y al kirchnerismo. Y la verdad que tiene podrido. Vamos, que todos se pongan en el justicialismo. Si alguno le quiere agregar un nombre, ¿por qué no decir justicialismo renovador? Así se siente incluido. Y que todos los candidatos, acá tenemos un precandidato a presidente y varios más compañeros que tienen intenciones, que discutan en un paso cuál es el mejor compañero para representar al justicialismo y para que todos estemos incluidos. Y el 10 de diciembre, cuando hagamos un acto que viene el Hotel Castelar, podamos tener un presidente que sea del justicialismo y nos represente a todos. Muchas gracias. Vamos a hablar igual. Ya cerrando entonces esta jornada de hoy, el Partido Justicialista Nacional, con el esfuerzo de esta mesa de empresarios, la Comisión de Economía, que vamos a explicar. El presidente entonces de esta Comisión de Economía del Partido Justicialista Nacional, el compañero licenciado Guillermo Moreno. Compañeros, gracias, padre Horacio, Beatriz, compañero. Como dijo Marcelo, antes de las 2:30, 3 que estamos, es una jornada que nos llena de orgullo porque estuvimos reflexionando las pequeñas y medianas empresas, economistas, trabajadores, pero también grandes empresas. Acá estuvo Silfa, acá está Teneplatex, acá. Y había comprometido su asistencia a la más grande de las grandes, pero decidió, y vimos ahí en los medios que empezaron a transitar, pero había comprometido su asistencia y nos dijo de alguna manera, miren, tenemos nuestras dificultades, pero ahí estamos. Entonces, esto está articulando a los grupos económicos, a las medianas empresas, a las pequeñas empresas y también a las microempresas. Porque este es el esfuerzo que tiene que hacer el peronismo en este esquema de reconstrucción que nos tenemos que plantear de esta patria que vamos a heredar de este gobierno oligarca, y cuesta la caracterización, aunque cada vez queda más claro. Porque, y vuelvo a insistir con esto, si fuera neoliberal, este evento no se hubiese ocupado de las grandes empresas, porque serían las que estarían bien. No hay neoliberalismo si no son exitosas las grandes empresas. Precisamente el éxito de las grandes empresas involucra la teoría del derrame, que es conceptual al neoliberalismo. La discusión entre los nacionales y populares es si tenemos que esperar el derrame de los neoliberales o le mordemos el bolsillo a las grandes empresas porque nunca derraman nada. Esos fueron los últimos 70 años de dicotomía en la política económica argentina. Dijimos hace mucho tiempo, ya más de 3 años, que esto sea oligarca porque hasta las grandes empresas las iban a sanar. Y las grandes empresas las están pasando mal en cada cadena de producción. No es que tenemos
en la industria textil, algunas, 2, 3 importantes empresas que la están pasando bien. Ninguna la está pasando bien. Y tampoco en la siderurgia, tampoco en la construcción. Las grandes empresas están en el mismo barco de las pequeñas y medianas empresas y quizás incluso sufriendo más, porque les quiero transmitir, mal que nos pese, que las grandes empresas en general son más intensivas en capital, y hacer eso significa que hay más unidad de capital que el resto de los factores de producción sobre producto terminado. Y esto es obvio de entender. Un peluquero se las arregla con un peine y una tijera, mientras que para hacer acero necesita un torno. Por lo tanto, hay mucho más de capital en una unidad de producto de acero que en un corte de pelo. Por lo tanto, la tasa de interés le pega mucho más a la empresa más capital intensivo que a la empresa más mano de obra intensiva. Por lo tanto, el peronismo hoy se está ocupando de la base material de la nación. También nos ocupamos de la base espiritual de la nación. Por eso estamos incorporando a este frente electoral, que no solo es en términos de procesos políticos o de partidos políticos, a sectores que no nos han acompañado. Por ejemplo, estamos incorporando a los sectores religiosos, mañana con sectores evangélicos y sectores cristianismo ortodoxo hacemos un evento en San Vicente, la quinta, primer evento, de todos los sectores religiosos que acompañaron a Cambiemos, pero que se dieron cuenta que ahora tenemos de presidente un militante del ateísmo que quiere que nosotros, que tenemos una guía espiritual, dejemos de creer en Dios. No tengo ningún problema, acá debe haber, ya conozco varios ateos, pero nunca militaron para que yo deje de ir a misa. Es absolutamente ridículo. La primera vez que tenemos un gobierno militantemente ateo, y no solo es militantemente ateo, sino que también es anglófilo. Entonces los sectores nacionales, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, en actividad, en reserva, el nacionalismo católico, se están incorporando. Para ello tenemos que tener un discurso de brazos abiertos para recibirlos. No es que repitiendo lo que dijimos los últimos 12 años, los que no nos votaron no van a votar. No van a votar los nuevos, si no nos votaron, si tenemos un discurso lo suficientemente amplio para que nos incorporemos. Y claro que la unidad duele. Duele tanto que por no ir unidos perdimos la provincia de Buenos Aires. Ahora, la próxima victoria la vamos a ganar si incorporamos a todo lo que tenemos que incorporar. Y en eso el peronismo tiene los suficientes matices para que en realidad, si hacemos un acuerdo de unidad en la causa y después el frente electoral, no hay duda que estamos arriba del 50 al 55% de votos. Porque ya teníamos 40, sin los 49, sin los sectores religiosos, sin los nacionalistas, es fácil darse cuenta que estamos hablando por lo menos de un 15% más. Bueno, este es el esfuerzo que tenemos. Entonces, nos escuchamos cosas que nos hacen ruido. Y esto es lo que decía Horacio. Claro que nos hace ruido. Imagínense yo este discurso en Patria, diciendo vamos a incorporar a los sectores religiosos y al nacionalismo católico. Duramos 3 minutos. Y está bien. Y ustedes imagínense en este evento que venga Álvarez Agis, como dijo Pablo, y empiece a explicar que es maravillosa la política monetaria de este gobierno, que el 70 o 71 no tenemos que aguantar. Este es el debate que tenemos que dar. Y esto lo tenemos que hacer y aceptar porque la unidad duele. Entonces yo adscribo a tu consigna de que nos una el justicialismo como elemento ordenador, que es su doctrina. ¿Qué nos va a unir? Y nos va a unir su doctrina. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en la doctrina. Esto en el presupuesto de que lleguemos a las elecciones con este gobierno. Pero puede ser que no acontezca esto. Puede acontecer lo que está diciendo Horacio de la espera,
Y la pregunta es si acontece o lo deseamos. Porque si acontece, acontece. Si lo deseamos, es nuestro accionar. Y ahí tenemos las primeras dificultades sobre lo políticamente correcto e incorrecto. En los medios no habemos muchos que decimos, deseamos que esto se termine. Dentro de la ley, el orden, la Constitución, pero deseamos que se termine. Claro, este hecho voluntario, dentro de la ley, el orden, la Constitución y de manera incruenta, debe estar explicitado de que es la mejor opción. Y es la mejor opción. Para la mayoría de los empresarios que estamos aquí, cuanto antes se dé vuelta a la página, más rápido empezamos. Si no, vamos a tener que esperar 12 meses. Si damos vuelta a la página, el plan económico de contingencia implica que rápidamente vamos a poner en valor el mercado interno. Rápidamente vamos a volver a poner en sintonía el precio de los alimentos con los ingresos populares. Por lo tanto, a los sectores que conforman los jubilados, los pensionados y los trabajadores les vuelve a sobrar plata en el bolsillo. ¿Para gastarlo en qué? Y bueno, al menos en comprar cierres. Y como estuvo el panadero, mientras vamos a comprar los cierres, volvemos con factura. Y entonces, de alguna manera, esto es lo que nos pasó, nos aumentaron el precio de la comida, que fue el determinante de por qué es oligarca, porque solo a un descerebrado, a un oligarca, le sirve aumentar la comida. Descerebrados o locos son en realidad oligarcas. Si nosotros recuperamos el precio de los alimentos en la proporción justa y razonable con los ingresos populares, volvemos a esa misma proporción, recuperamos algo de demanda. ¿Cómo recuperamos del lado de la oferta? Y tenemos que desdolarizar las tarifas, tenemos que aumentar la rentabilidad por unidad vendida. ¿Cómo lo hacemos? Y hay un elemento que es clave, porque hoy casi todos los productos son energointensivos. Por lo tanto, si desdolarizamos las tarifas energéticas y volvemos a la relación lógica y razonable que había de la energía, que la supimos tener, aumentamos la rentabilidad por unidad vendida. Generamos demanda, aumentamos la rentabilidad, podemos generar oferta, siempre que esa demanda vaya a productos nacionales. Para ir a productos nacionales, ¿qué tenemos que hacer? Es lo que inventó el peronismo y copió Trump, que es la Administración del Comercio Exterior. Y lo sabemos hacer, seguramente lo haremos mejor. En un marco de tipo de cambio competitivo y obviamente de superávit gemelo, como bien explicó Pablo, y que no es necesario volverlo a repetir, porque con los superávit gemelos se me alinea la tasa de interés y la inflación. Por lo tanto, al alinearme la tasa de interés y la inflación, el diferencial de endeudamiento que tiene mi empresario con el resto del mundo se termina. Por eso era tan virtuoso el superávit fiscal. No es que no entendíamos economía durante 8 años de nuestro gobierno y ahora nos vienen a tener que explicar que en realidad el déficit fiscal es mejor que el superávit fiscal. Es la estupidez que perdimos 8 años y crecimos a tasa china con superávit fiscal. Este debate que estamos dando es muy importante porque en realidad nos está explicando que dar vuelta a la página es ideal que se haga cuanto antes, siempre dentro de la ley, el orden y la Constitución, porque rápidamente nos ponemos a trabajar y no perdemos un año. Y ustedes tienen que planificar su negocio para el año que viene, porque los necesitamos los negocios abiertos, las fábricas y todo tipo de producción. Por lo tanto, es la primera opción que esto se termine más rápido que temprano. Porque nuestras empresas van a estar mejor si se termina rápidamente que si llegamos a las elecciones del año que viene.
otra vez lo políticamente correcto atenta contra la base material de la nación, como ha pasado variadas veces de ese discurso ridículo, lavado, donde no queremos decir lo que hay que hacer, porque aparentemente alguien dice que si lo que hay que hacer lo decimos, perdemos votos. Nunca pasa esto en el peronismo. En el peronismo siempre diciendo y militando lo que hay que hacer, ganamos votos. No ascribiendo a la teoría del adversario. Esto es también lo que tenemos que trabajar. Y para esto servía este encuentro. Para decir, miren muchachos, un gobierno de transición, de unidad nacional, incluso con los radicales, con los sectores liberales, es mejor. No nos vamos a patinar la plata del fondo. Si no, el año que viene, para esta época, nos patinamos la plata del fondo y estamos peor. Es ridícula esa opción. Y esto hay que decirlo. Y hay que explicarlo. Y a los amigos radicales hay que decirles que se vayan de una vez de la Alianza Cambiemos. No solo los progresistas que se juntaron el otro día con Alfonsín y algunos más por acá. Tiene que ser orgánicamente los radicales. Entonces, si acá hay algunos que no son peronistas y son radicales, bueno, entonces esos radicales, bueno, por ahí hay algún empresario marxista también, ¿hay eso también? Sí, hay también empresarios marxistas. Bueno, entonces, si tenés, vos los conocés, a mí cuando me venían a hablar era todo peronista. Pero bueno, debe ser que... Pero bueno, vos que los conocés más, dice, mire, yo lo que le digo a los empresarios radicales que están aquí, que le damos la bienvenida, que militen en su partido, que se vayan de la Alianza Cambiemos, porque entonces pierde la sustentación el gobierno de Cambiemos y la mayoría y minoría del Congreso harán lo que tienen que hacer. Y háganlo antes que Bonadío les gane la partida. Porque si Bonadío les gana la partida, encima lo vamos a tener de candidato. ¿Y quién no va a votar al que termina con este escarnio? Si termina Bonadío con este escarnio, candidato natural. ¿O no? ¿A quién vas a votar? ¿Cómo no vas a votar al que dijo, te saqué de encima este? Muchachos. Entonces lo que tenemos que hacer es que esa opción que está latente y que la dijimos hace mucho, en realidad la política y no la justicia después de esto. Entonces, los radicales, que seguramente habrá algunos, digan, miren muchachos, la verdad váyanse porque es la mejor opción económica para todas las empresas, para todos los trabajadores, para toda la base material de la nación. Cuanto antes demos vuelta a la página es mejor. Y va a venir un gobierno peronista definitivo de una elección general, donde por primera vez el mundo no nos va a señalar con el dedo. Y esto no lo ponemos en valor. Y esto es muy importante para el próximo gobierno justicialista, porque siempre nos tocó a nosotros ser la mosca blanca. Nos matamos en el 6, en el 73 por la patria socialista y la patria peronista, y ya dijimos que ninguna de las dos era posible. La patria socialista porque no la dejaban los norteamericanos y la patria peronista porque no la dejaban ni los norteamericanos ni los soviéticos. Nos matamos innecesariamente. Bueno, ahora resulta que los elementos ordenadores del próximo modelo de desarrollo peronista no va a ser cuestionado por el mundo, porque esto que acabo de decir, sobre todo la Administración de Comercio Exterior, que es donde, cuando nosotros lo hicimos, nos dijeron que estábamos peleados con el mundo, y tienen razón, nos hicieron un juicio Estados Unidos, Europa y Japón, el 60% del PBI mundial nos hizo un juicio. ¿Por qué? Por la Administración de Comercio, no porque discutimos con el fondo, no por el ALCA, al carajo de Mar del Plata, de ninguna manera. Y eso yo se los digo, seguimos teniendo la misma buena relación que teníamos con Estados Unidos después de lo de Mar del Plata. ¿Cuándo nos peleamos con el mundo? Obama en el 2011 dijo en esta reunión del G20, la cumbre que se había hecho en Corea, Obama, un aplauso para Cristina que acaba de ser reelecta. ¿Cuándo nos peleamos?
cuando administramos el comercio exterior, porque fuimos en contra de los acuerdos internacionales de comercio, que era lo que auspiciaba el mundo global que surgió del consenso de Washington después que Estados Unidos le ganó a la Unión Soviética a la caída del muro de Berlín. Pero ese mundo global que generó el neoliberalismo rampante y la socialdemocracia europea rampante también, se terminó. Por eso la discusión en el seno de la causa no es menor. No es que yo no voy a ir a converger a un encuentro electoral con todas las fuerzas del Partido Justicialista y el frente que tenemos que hacer. Ahora, si el próximo gobierno justicialista tiene un ministro de Economía parecido a Macron, terminamos como Francia. Entonces este debate lo tenemos que dar. Porque si en los primeros 6 meses de gobierno justicialista los principios axiomáticos de la política económica son socialdemócratas, nos ponemos el país de sombrero rápidamente. Quizás algunos quieran eso, porque están dadas las condiciones subjetivas de la revolución o las objetivas, y me falta la subjetiva, que es el movimiento justicialista. Por lo que vos acabás de explicar de la vinculación entre el movimiento obrero en una causa común con los sectores empresarios, y quizás quieran otro modo de producción, pero nosotros no. Y yo no voy a dejar de mencionar que nosotros tuvimos pocos ministros de Economía peronistas en los 12 años. Si no, hagan la lista. Y cuidado con eso, porque tuvimos momentos virtuosos de nuestro gobierno y después tuvimos momentos complicados. ¿Cuándo? Cuando no pudimos pasar de un modelo nacional y popular con orientación al consumo, donde los peronistas somos expertos, a un modelo nacional y popular con orientación a la producción. En términos técnicos, ¿cuándo fue? Cuando llegamos a la frontera de producción. Y cuando llegamos a la frontera de producción y seguimos con un modelo de orientación al consumo, lo único que estás haciendo es premiando el consumo externo, porque tenías un problema. Entonces empezaste a administrar un lío bárbaro. ¿Lo tuvimos solo nosotros? No, lo tuvo Perón, muchachos, también en el 52. Y esto es lo que tenemos que estar en condiciones de ofrecerle a nuestro pueblo. Pero ¿cómo hacemos para hacer un modelo nacional, popular, con orientación a la producción y que el incremento de productividad de mi sociedad y de mi aparato productivo no me incremente la plusvalía relativa y pierda el debate con los marxistas? Y tengo que ir a otra distribución del ingreso. Y entonces por eso decimos que vamos a tener una distribución del ingreso 60 para los trabajadores, 40 para los empresarios. Y por eso también hicimos esta reunión. Porque cuando yo digo 60 para los trabajadores, 40 para los empresarios, con el movimiento obrero es muy sencillo. Con los empresarios lo tenemos que discutir. Y esto es parte de lo que tenemos que discutir y lo que estamos discutiendo ahora. Porque vamos a un modelo que incentive la producción, porque si no rápidamente llegamos a la frontera. Pero claramente la distribución del ingreso, para que no me ganen el debate los marxistas, tiene que ser distinta, porque aparte el 50-50 no hace parte de una verdad del peronismo. Simplemente fue la adecuación a la tecnología que había en los 50. Por eso hablamos de tecnología hoy también. Porque es lo que nos permite que claramente aumentemos el nivel de rentabilidad unitaria sin que vayamos sobre el salario de los trabajadores o la distribución del ingreso. Esto técnicamente tiene solución, pero es un esquema armonioso en donde conceptualmente no es la socialdemocracia, es el peronismo en acción. Y este debate es muy importante, porque la socialdemocracia finalmente me lleva al mundo globalizador que se acaba de terminar, porque no es que la socialdemocracia no alimenta los acuerdos de libre comercio, sino
¿quién lo auspiciaba en Estados Unidos si no era la Hillary Clinton? Tuvo que venir el otro para decir por este lado no. Por esto este debate es tan importante. Y este debate es el que vamos a tener, porque no solo tenemos que ganar las elecciones en una táctica electoral adecuada, y yo deseo en un gobierno de transición, de unidad nacional, para sacarnos de encima esto y que ya las empresas empiecen a recuperar sus músculos para que cuando venga el superior gobierno justicialista ya la tengamos trabajando y empezando a entrar en ritmo. Si no, un año por lo menos se nos va a complicar. El primer año va a ser difícil, aparte no vamos a ver dilapidado la plata del fondo y va a ser un lío barro. Nos quedó la deuda y encima no vamos a tener más plata del mundo. Entonces, muchachos, esta última plata gastémosla bien, no la gastemos como la están gastando estos tarambanes. Todos esos elementos hacen por los cuales me interesa un gobierno de transición. Pero ahora estábamos discutiendo el definitivo. En el definitivo no nos tenemos que equivocar. En el definitivo tenemos que ir a un modelo nacional y popular con orientación a la producción. Y para eso algunos elementos son los que estamos discutiendo, y la distribución del ingreso 60-40 es lo que me garantiza que vamos a poner el país a producir, pero no aumento la explotación del hombre por el hombre, porque para el peronismo solamente hay una sola clase de hombres, que son los que trabajan. Y es solo el peronismo lo que me dice que de manera mancomunada vamos a la búsqueda del objetivo, porque las sociedades que triunfan son las más solidarias, no la competencia anglófila de yo mejor que vos. Todo esto es la discusión que se está dando en el mundo también, porque no hay duda que vuelven a ponerse en valor los vectores nacionales, los modelos de desarrollo. Lo que pasa, cuidado, porque los europeos se equivocaron con el liberalismo, el neoliberalismo, con el marxismo, con la socialdemocracia, pero también con el nacionalismo. Porque las categorías nacionalistas europeizantes nos costaron 60 millones de vidas. Y hay una sola doctrina nacionalista de amor y paz, que es la doctrina justicialista. Entonces el mundo necesita más peronismo, no menos peronismo. Y si el mundo necesita más peronismo, también confronto con los socialdemócratas. Y esto se tiene que entender. Es una discusión ideológica en el seno del frente electoral que tenemos que dar. Porque las distintas visiones del mundo penetran en nuestro esquema de gobierno. Y no está mal que esto lo debatamos. Si igual vamos a estar votando lo mismo. Pero esto lo tenemos que debatir. Y lo tenemos que debatir con mucha intensidad. Y por eso le agradezco a Marcelo que hayamos organizado esto. Porque finalmente de estos debates que hacemos entre los militantes de la causa va a aparecer el verdadero conocimiento, que es el conocimiento colectivo. Como decía Kirchner, que lo copió a Perón, los que están de este lado solamente tenemos la media verdad. Si tenemos la media verdad, nadie puede bajar línea. No sé cuándo en mi gobierno pasamos de tener la media verdad a la verdad absoluta. Cuando pasamos de escuchar a solamente hablar. Y esto lo tenemos que revisar. Porque quizás también la influencia socialdemócrata hizo que algunas prácticas no endógenas al movimiento nacional justicialista se empezaran a imponer. Y entonces esto es la reflexión del peronismo en ebullición, donde nos encontramos todos los que nos tenemos que encontrar. Y simplemente por esto somos precandidatos a presidente. Somos precandidatos a presidente porque el debate tiene que ser de voces potentes. Y estas voces potentes pasan a ser de los precandidatos, no porque me interese que uno no se mira, muchachos. A la larga va a llegar uno de nosotros y no hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente. Todos vamos a acompañar porque la doctrina dice: el que gana conduce, el que pierde acompaña. En esta Argentina, como está hoy, seguramente con Pablo no somos los que más posibilidades tenemos de ganar.
en esta Argentina. Ahora, si la Argentina se corre al borde, nosotros somos bordes, compadre. Yo mucho más que él. Y en el centro van todos los políticamente correctos. Ahora, si el pueblo se corre como ya alguna vez se ha corrido, y nosotros nos quedamos donde estamos y pasamos a estar en el medio y nos dejan tener velocidad, yo les garantizo que en 6 meses con Pablo Chaliú damos vuelta a este país como un guante. Pero este debate es el que nos lleva a hacer lo que estamos haciendo. Porque por primera vez el mundo es receptivo a las políticas del peronismo. Y necesitamos peronizar el mundo, porque ya el Papa nos explicó que estamos atravesando la Tercera Guerra Mundial. Y que la Tercera Guerra Mundial es por los puestos de trabajo. Y así como el brigadier general ordenó combate en la vuelta de obligado para defender el trabajo argentino, porque ahí lo importante no eran los 20 buques de guerra, sino los 90 mercantes, ahora también los gobiernos de los pueblos están ordenando combate para defender sus puestos de trabajo. Y en esto no sea cuestión que se les ocurra ordenar combate con armas nucleares. Y entonces, de un lado, la esfera globalizadora fue desplazada por el poliedro irregular que nos enseñó su santidad, donde todos los pueblos son necesarios, donde nosotros le enseñamos a nuestro pueblo que no hay ningún pueblo superior a nuestro pueblo, pero que nuestro pueblo no es superior a ninguno. Por eso nuestra doctrina enseña que hay que hacer puentes y no que hay que construir muros. Todavía falta para que en el norte aprendan esa otra mitad de la biblioteca. Todavía le falta aprender la base espiritual que conforman los pueblos del mundo. De la base material ya aprendieron bastante y nosotros vamos a reconstruir la nuestra y vamos a hacer un modelo exitoso. ¿Para qué? Para que los pueblos del mundo copien nuestro modelo de desarrollo. Y después que copien nuestro modelo de desarrollo, finalmente les vamos a terminar demostrando las otras dos doctrinas universales, la liberal y la marxista, que la nuestra, la justicialista, la peronista, esa era la que daba la verdad. Muchas gracias. Las palabras ahora sí. El compañero Guillermo Moreno, presidente de la Comisión de Economía de este Partido Justicialista Nacional, y de esta manera damos por concluido este encuentro sobre políticas sectoriales y globales para un desarrollo sustentable con justicia social, organizada por la Mesa de Empresarios, la Comisión de Economía del Partido Justicialista Nacional. Compañeras, compañeros, señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia y hasta siempre.